En Egipto los faraones tenían origen divino, por eso al morir ascendían a la región donde se encontraban los otros dioses y para ascender necesitaban apoyarse, digamos, en una pirámide. Los ritos funerarios, nos dice Gombrich, tienen que ver con esta tradición, pero también por todos los elementos culturales que giran justamente en torno a ellos. Muy cierto, Javier, y justamente en este marco de las festividades de muertos es importante pues hacer una exploración de lo que ha sido a lo largo de la historia de México el arte funerario. Y qué mejor que en este maravilloso Panteón de San Fernando de la Ciudad de México, en donde descansan los restos de importantísimos héroes militares y políticos de nuestra historia. Platicaremos con la doctora en arquitectura Ethel Herrera y por supuesto le invitaremos a hacer un recorrido por este lugar maravilloso, Javier. Y Óscar Helguera nos prepara un reportaje sobre los cuerpos plastificados, ideados por von Hagens, y nuestra compañera Norma Guzmán nos invita a hacer un recorrido por el Panteón de Dolores. Es el lugar donde se encuentra la rotonda de las personas ilustres. Así es, Javier, y tendremos también en México en 100 objetos la colaboración de Diana Telles, que nos cuenta la historia detrás del saumerio y el copal, elementos importantes para los ritos fúnebres de las culturas prehispánicas. Estamos listos, nos encontramos en este maravilloso mausoleo de Benito Juárez García y desde el Panteón de San Fernando, acompáñennos con la X en la frente. Una tumba es una casa, la casa del muerto, el refugio de la transformación postrera. Allí está el sarcófago o la urna, el lugar de la metamorfosis final. Pero sean pirámides o pequeños montículos de tierra, son la montaña sagrada, el portal para el más allá. El arte funerario tiende ese puente con la vida de ultratumba. Es pétreo para alcanzar la eternidad, oscuro como nuestra primera morada. A los muertos los envuelve la tierra como símbolo de la continuidad de la vida. Aquí sí es semilla. Las pequeñas instalaciones del Día de Muertos, adornadas con flores, copal y algunos alimentos, cumplen mejor el mandato de evocar a los muertos entre los vivos. Afirman año con año la perennidad de la vida mediante su metamorfosis. Arte efímero, el arte funerario de las pequeñas comunidades, cada año renacen, mientras a los monumentos sepulcrales los pulveriza la incuria, el olvido, los elementos, la intemperie de la desmemoria. Solo lo fugitivo permanece. El Panteón de San Fernando es el más antiguo de la capital mexicana. Comenzó a ser construido en 1832 en lo que fuera el entonces convento de los misioneros franciscanos. Hay que destacar que así se convirtió en el sitio elegido por la alta sociedad de aquella época, que, a diferencia de enterrar a sus muertos en el interior de las basílicas o las capillas para evitar contagios y enfermedades, eligieron San Fernando para pagar un entierro caro en un lugar ordenado y limpio. Y de esta manera, San Fernando nos ofrece la posibilidad de admirar el maravilloso arte funerario de aquella época, que está influido por el estilo neoclásico europeo, con increíbles mausoleos, bellas esculturas y sepulturas adornadas de muy diversas maneras. Y es que aquí en San Fernando serían enterrados los restos de importantes héroes militares, gobernantes, entre otras figuras importantes del siglo XIX. Entre ellos Miguel Lerdo de Tejada, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, y hasta 1872, el último entierro que registró San Fernando fue el de nuestro expresidente Benito Juárez García, de su esposa Margarita Maza y otros miembros de su familia. Y para hablarnos con conocimiento del arte funerario, estamos con la arquitecta Ethel Herrera. Gracias por estar aquí, Ethel. No, al contrario, es un placer estar aquí con ustedes.
Pues fíjate que el arte funerario está tan cerca y tan lejos de nosotros. ¿México tiene una tradición de arte funerario? Claro, pues bueno, simplemente el 3, el 2 y 1 y 2 de noviembre, pues ya es declarado a nivel, no es tanto como el arte, sino todo lo que trae consigo el arte funerario o la arquitectura funeraria. La arquitectura funeraria. ¿Qué es esto? Una muestra. Que sí, que es un todo. Los cementerios tienen arquitectura, urbanismo, escultura, o sea, no es solamente arte, sino muchas cosas tangibles e intangibles. Y están hechos para nosotros, ¿verdad? Exacto, son para nosotros, pero, o sea, para que estén nuestros seres queridos, pero para que nosotros los visitemos. Y los proyectos son para nosotros. Sí, bueno, y tenemos muestras de arte funerario, por ejemplo, los egipcios, los mayas con sus grandes construcciones piramidales. Exacto. Y yo estaba pensando que, por ejemplo, las cuestiones más efímeras son las más duraderas, que son a lo que te refieres, las comunidades con sus ceremonias, con sus flores, con su comida, que llevan el 1 y el 2 de noviembre, como que le dan más vida a todo, ¿no? Bueno, pues desde la época prehispánica tenemos la tradición y hay arquitectura funeraria, bueno, aparte de la tumba de Pacal, que fue descubierta recientemente, hay una zona que se llama Quiahuiztlán, en Veracruz, y es increíble porque es un cementerio tal como los conocemos, pero los monumentos funerarios son pequeños templos. Es increíble, o sea que sí hay arquitectura desde los prehispánicos, ¿no? Arquitectura funeraria. Claro, después cuando llegaron los españoles, se generalizó la inhumación porque ellos pensaban que los cuerpos se deberían conservar para la resurrección de los muertos. ¿Y los panteones hablan de la sociedad en que fueron construidos? Por supuesto, por supuesto. Los panteones hablan, o sea, de las costumbres, de las tradiciones, del papel social, el papel económico. O sea, las clases sociales se ven ahí también. Se ven en los panteones. Según el tamaño del... a veces el tamaño, a veces puede ser una tumba pequeña, pero nos dice mucho, tiene mucha iconografía, ¿no? Y si dicen tanto de una sociedad, ¿hay, digamos, democracia con las mujeres? ¿Hay mujeres también en los panteones? Claro que sí, pero olvidadas, o sea, es y en menor número. En números, bueno, por ejemplo, un ejemplo, en la rotonda, vuelvo a hablar de la rotonda, son 118 personajes, 9 son mujeres, y 9 que se pusieron a última fecha. Y hay personajes que deberían estar para muchos, supongo, ¿no? Oh, por sí. Simplemente José Guadalupe Posada debería el estar. Que fijó la iconografía de la muerte entre nosotros. Y a nivel mundial, o sea, somos conocidos. ¿Y no está? No está. Qué cosa, ¿no? Y está en el Panteón de Dolores. Está en la misma área porque él murió en la pobreza absoluta, como muchos genios. Lo enterraron en 6ª clase, que era gratuita. En las calaveras del montón. Como él dijo, decía. Exactamente, en las calaveras del montón quedó. Ethel, tenemos que ir a un corte para presentar otras partes en el programa de este concepto que es arte funerario, que está tan cerca de nosotros y a veces lo vemos tan lejos. Seguimos contigo después. Durante el Renacimiento, hay que decir que el arte funerario alcanzaría su etapa de mayor esplendor y se marcaron particularmente 2 tendencias. La primera de ellas consistía en decorar las tumbas o sepulturas con las esculturas de los personajes fallecidos, quienes tradicionalmente aparecían acompañados de santos, ángeles y otras figuras alegóricas, así como construir iglesias cristianas sobre entierros importantes, como ocurriría con la Basílica del Vaticano sobre la tumba de San Pedro.
Y bueno, precisamente entre los importantes artistas de esta época del arte funerario destacan particularmente el italiano y genial Miguel Ángel Buonarroti, quien decoraría tumbas de los entonces papas, mecenas de los artistas de la época, así como el genial arquitecto Bernini, quien hizo también lo propio. Cabe destacar que el arte funerario acompañó toda esta época importante, primero a través del estilo barroco de la época y ya en su parte final del estilo neoclásico. Y que, hay que decirlo, es parte del estilo predominante que podemos admirar en las sepulturas y tumbas que existen aquí en el Panteón de San Fernando. Y bueno, precisamente nos vamos desde aquí con el reportaje, en donde nuestro compañero Oscar Helguera nos cuenta de los cuerpos plastificados del Dr. von Hagens. Body Wars Vital es una exposición que ya lleva varios años presentándose por todo el mundo. Sorprendentes imágenes de lo que se puede conocer y aprender a través de esta técnica de la plastinación. Es una extraña técnica, mitad macabra, mitad ingeniosa, para conservar y mostrar cómo funciona el cuerpo humano. La exposición surge en el año de 1977, cuando el doctor Günther von Hagen, en Alemania, siendo profesor de anatomía, inventa la técnica de plastinación. Consiste básicamente en retirar los líquidos y las grasas de los cadáveres por medio de solventes y sustituirlos por resinas. Y para su elaboración básicamente se llevan 1.500 horas de trabajo. El costo es aproximadamente de unos 49.000 euros. El resultado del proceso de plastinación es un cadáver que no sufrirá descomposición orgánica, un estado medio entre los procesos habituales de la muerte, esculturas humanas hechas de texturas, órganos, tejidos y músculos que se pueden considerar reales, por lo menos en origen. Estos cuerpos plastinados son de personas que en vida donan su cuerpo. Body World ha generado al paso de los años gran polémica por la forma en que conservaba y mostraba la perfección del cuerpo humano. En algún momento se dudó sobre el lícito origen de la materia prima, de esos cuerpos de los que incluso se llegó a solicitar rastrear su procedencia para poder ser exhibidos en Inglaterra y Australia. Por ejemplo, en la ciudad suiza de Lausana se prohibió la exposición de cuerpos humanos por temor a que se utilizaran los restos de prisioneros chinos torturados y ejecutados. En 2004, también en medio de una gran polémica después de transmitir en vivo el Dr. von Hagen uno de sus procesos en televisión, un diario alemán, el Der Spiegel, mostró que algunos de los cuerpos exhibidos tenían señales, digamos, sospechosamente parecidas a las de heridas de bala, tortura o ejecución. Hoy, lo que sí sabemos es que esa técnica, la plastinación, es una ventana contundente, impresionante, un gran apoyo para entender y aprender sobre anatomía. Ahora vamos a Novedad de la Patria con Norma Guzmán, que nos presenta la Rotonda de los Hombres Ilustres. ¿Usted sabe que en México hay un lugar especial en donde descansan los restos de hombres y mujeres ilustres? Aquí le cuento la historia de esta rotonda. Desde 1872, en el corazón del Panteón de Dolores, al poniente de la Ciudad de México, se encuentra el sitio donde se guardan los restos de personas destacadas para México. Que el gobierno le condicionó que para establecer el panteón, en el artículo 12 decía que tenían que donar el mejor terreno del panteón para hombres ilustres que hubieran dado lustre a la patria. A este lugar en un inicio se le nombró Rotonda de los Hombres Ilustres, pero desde el 2003 se le cambió el nombre a Rotonda de las Personas Ilustres. Aquí se encuentran los restos de hombres y mujeres como héroes nacionales, militares o del ámbito científico, cívico o cultural. Orozco, que es aquel, digamos, piedra, muro de Tezontle, que representa la mexicanidad. Diego Rivera, que si lo vemos, pues es como en la Nahuacali, también mexicanidad. De los 118 sepulcros, solo 9 son de mujeres. Entre ellos se encuentran Virginia Fábregas, Emma Godoy y Dolores del Río, entre otras.
a Rosario Castellanos, que fue una gran escritora y abrió a la mujer en muchos aspectos, y pues Ángela Peralta, porque Ángela Peralta también fue una gran mujer que rompió con los estigmas de las mujeres en esa época. Para que una persona después de la vida permanezca en este lugar, debe intervenir el Consejo Consultivo de la Rotonda, conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Marina, la Sedena y la Secretaría de Cultura. Lo que se necesita es que alguien, puede ser cualquier persona, fundamenta bien por qué debe ser hombre o mujer ilustre un personaje. Estos monumentos han sido puestos en diferentes etapas de la historia de México, y de los 118, 115 tienen restos o cenizas y solo 3 son cenotafios. Que tiene una serie de monumentos de diferentes estilos, de diferentes materiales, de diferentes tipologías, y sin embargo hay gran armonía en ellos. El cenotafio de Sor Juana Inés de la Cruz es uno de los últimos que se puso en esta rotonda, y su diseño arquitectónico en tercera dimensión lo hace único e innovador. Y no se vaya, porque continuamos con la X en la frente en la conversación con la doctora Ethel Herrera, y también más tarde tendremos en México en 100 objetos la historia detrás del saumerio y copal, elementos para honrar a los muertos en las culturas prehispánicas. Arquitecta, pues me dejaste así como fuera de foco con lo que nos dijiste de que no está, digamos, José Guadalupe Posada, y supongo así que como él no está, habrá otros que no deberían estar. Exactamente, exactamente. Hay algunos colados, no digo nombres, pero hay algunos colados, sí. Sí, o sea, realmente es reflejo de la sociedad y del concepto de lo que es ilustre. Exacto. Ilustre según quiénes. Exactamente. Y a mí me gustaría decirte que más que arte funerario, cultura funeraria. Cultura funeraria. Porque arte, pues sí, vemos esos monumentos con esculturas, o como el de Ignacio Comonfort, que tiene un medallón y el águila, en fin. No, va mucho más allá, es cultura funeraria, porque habla más, no solamente de lo artístico o de lo arquitectónico, sino todo lo intrínseco de un monumento. Es más, un monumento puede ser la memoria colectiva de una familia. Es la memoria colectiva de una familia. Se habla mucho de la memoria colectiva, ¿no? La rotonda es la memoria colectiva de los mexicanos, porque ahí se encuentran representados la mayoría de los estados, ¿no? Pero también un monumento es la memoria colectiva de una familia. ¿Qué otros elementos son importantes socialmente de los panteones, Ethel? Bueno, yo he visto a los panteones con un enfoque urbano arquitectónico, porque realmente son pequeñas ciudades. Son pequeñas ciudades. Bueno, la arquitectura se ve reflejada también. Supongo que el afrancesamiento porfiriano es notorio también. Por supuesto. En el Panteón Francés de la Piedad, y que según esto era para la élite francesa, para los franceses, bueno, nació para los franceses aquí, porque es de 1864, durante el imperio de Maximiliano. Y hay más no franceses, supongo. Pero después, ¿no? Después, en realidad, la élite porfiriana está ahí, en la calle principal. Claro, los que se polveaban la cara con blanco para aparecer. Como Porfirio Díaz, por cierto. Sí, exacto. Entonces sí reflejan mucho Muchísimo. De las sociedades de su tiempo. Sí. Y te digo, hay panteones muy, muy claros donde vas viendo que las calles principales pues eran los lugares más caros. Ah, es cierto, hay calles hay más anchas. Hay jerarquías. Bueno, y originalmente todo eso, digamos, toda esa arquitectura tenía que ver con la iglesia, era la que controlaba, ¿no?, los panteones. Ah, por y ellos supuesto. decidían, obviamente que los obispos y toda la jerarquía católica
eran la de los lugares principales, ¿no? Bueno, en la época virreinal se generalizó la inhumación porque, como te decía, los cuerpos se deberían conservar para el más allá, ¿no? Entonces la iglesia tenía el control absoluto de todo. No había actas de nacimiento, eran bautismo, claro. Eran de bautismo, ni de muerte, en fin. Y esto se trató de cambiar un poco con las ideas de la Ilustración, sobre todo de higiene y sanidad. ¿Por qué? Porque en todas las ciudades, bueno, hay un plano que lo presento en mis libros de la Ciudad de México, que en todos los lugares donde había enterramientos, o sea, los vivos convivían con los muertos. Al principio, dependiendo los frailes o las monjas, por ejemplo, las monjas tenían una arquitectura funeraria especial porque ellas se enterraban en el coro bajo y no tenían atrios, que en los atrios es donde eran los camposantos. Qué interesante. Y eso no, en realidad en México, en la Ciudad de México, hasta el 19 fue cuando se empezaron a hacer los panteones diferentes. Bueno, este es uno de ellos, aunque está junto a la iglesia, pero esto estaba un poco en las afueras de la Ciudad de México. Pero cuando ya se cumplieron realmente las ideas de la Ilustración fue con las leyes de reforma. Las leyes de reforma le quitaron todo el poder al clero. A decidir quién nació y quién murió. Exactamente. Entonces les quitó el negocio. Les quitó todo el poder, y inclusive se permitió a los particulares establecer cementerios que antes no se permitía. Y también hay un error que dicen, el primer panteón civil es el de Dolores. No, el de Dolores no existía, porque las leyes de reforma son en 1859 y el de Dolores es en 1874. Todos los panteones que existían en 1859 se convirtieron en civiles. Wow. ¿Por qué? Pues porque se los quitaron ya de ser religiosos, se convirtieron en civiles. Qué interesante. Yo creo que podríamos seguir hablando de la presencia de los muertos y de los muy vivos en relación a los panteones, pero pues el tiempo es irreversible también en los programas de televisión y tenemos que ir a otra parte del programa. Gracias, Ethel, por estar aquí. De nada. Y seguimos con la X en la frente. El saumerio se utiliza para inundar de humo un lugar o espacio, eficaz para limpiar y eliminar toxinas energéticas según algunos. Usado en lugares sagrados en señal de ofrenda y adoración a los dioses. Provienen de toda Mesoamérica. Desde la época preclásica están relacionadas al uso ritual. Se han encontrado saumerios en enterramientos, ofrendas de distintos tipos desde hace más de 2500 años. Su función fundamental es quemar sustancias que tienen olores específicos, como puede ser el copal, el hule natural o la flor de pericón. Al ser un objeto dedicado al uso ritual, era básicamente utilizado por especialistas rituales, es decir, por sacerdotes o especialistas en el conocimiento de la religión y de los dioses. No obstante, sabemos que la gente común podía también hacer uso de este tipo de objetos, porque también había el uso de ofrendas domésticas. Sí, el saumerio normalmente es de barro. Hay barro negro, barro rojo, y hay uno que utilizamos para danza de fuego, que es como piedra volcánica. El uso de los saumerios era un medio privilegiado para comunicarse con los dioses. Los dioses tenían una sustancia que López Austin ha definido como sustancia ligera. Entonces los dioses, al ser ligeros, consumen también sustancias ligeras. Los dioses no comen como los seres humanos, los dioses comen la sustancia de estos alimentos. Esa sustancia se traduce en olores. Normalmente, la gente busca retirar la mala energía que trae para recibir todo lo positivo. Para ello, las limpias de copal en el zócalo de la capital son ampliamente recomendadas. Actualmente lo utilizamos nosotros para hacer un trabajo de limpia, hacer una limpia energética.
a un bañito de copal para abrir nuestro círculo de danza. Además, a partir del 29 de septiembre, Día de San Miguel, la gente va a los panteones a hacer una primera limpia a las tumbas para dar inicio al ciclo ritual del Día de Muertos. Continuamos con la X en la frente. Llegamos al final del programa después de habernos aproximado un poco y solamente un poco a esto que llamamos arte funerario, una presencia que está desde el principio de la humanidad en cosas arquitectónicas, en objetos también escultóricos. Así es, Javier, y fue magnífico, la verdad, reconocer que en todas las culturas del mundo, incluso México, este arte funerario comenzaría desde las propias pirámides construidas por culturas como la maya, la zapoteca, entre muchas más. Y bueno, qué mejor que hacerlo pues con estas estructuras maravillosas que aún se resguardan aquí en el Panteón de San Fernando. Queremos agradecer sustancialmente su compañía y todas las facilidades de la administración de este Panteón de San Fernando para la realización de este programa. Y bueno, ustedes lo saben, les esperamos en esta próxima emisión, por supuesto, aquí, con la X en la frente.